Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase número 10 que está programada para el día 10 de junio del corriente año. Bien, en esa clase vamos a abordar, o en esta clase vamos a abordar los artículos, vamos a continuar con lo que es delitos contra la fe pública. Y en este caso vamos a abordar los artículos 286 al 292 del Código Penal. Bueno, en relación al 286 ya le he mencionado que el delito de falsificación de moneda y valores extranjeros ha sido derogado en el año 2004 por la ley 25.930, en su artículo tercero, esto ya lo he hecho mención, y vamos a pasar al delito de fabricación y emisión ilegal de monedas y otros valores establecido en el artículo 287 del Código Penal. El mismo reza: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta por doble tiempo el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada. Bien, ¿qué abarca este dispositivo? En primer lugar, estamos ante un delito de mano propia, por cuanto el sujeto activo solo puede ser un funcionario público en los términos del artículo 77 del Código Penal. Lo puede ser un director o administrador de un banco o de una compañía, por ejemplo, el titular del Banco Central, el ministro de Economía, etc. Su inclusión es válida en razón de los objetos que se desea amparar bajo este precepto legal, sobre los cuales se pueden cometer todos los comportamientos que hemos señalado en los delitos establecidos en los artículos 282 a 284 inclusive del Código Penal, salvo la hipótesis del cercenamiento. Se justifica en mérito de que existe el peligro de lanzar a la circulación monedas o valores no autorizados legalmente y que por consiguiente no tendrían que tener curso legal, afectando de este modo al crédito público, básicamente. Los comportamientos disvaliosos que prevé esta norma legal consisten en fabricar, esto es elaborar, manufacturar, confeccionar, producir la moneda o su valor, emitir, estos son los verbos típicos, ¿no? Que se emitir, hablamos de lanzar, de proyectar, disponer la puesta en circulación de la moneda o su valor, o autorizar, esto es permitir, consentir, otorgar, aprobar, la fabricación, dice el precepto legal, o emisión, es decir, la fabricación o emisión de, en primer lugar, de monedas con títulos o pesos inferior al de la ley. Aquí título es la proporción que deben guardar cada uno de los metales con cuya aleación se fabrica la moneda. Se debe atentar con el peso, el título o cantidad especificado por ley. Si la norma no existe y la maniobra criminosa acontece de igual modo, pues será de aplicación el artículo 282 y no el precepto que estamos examinando. Se critica la no inclusión en el tipo del acuñamiento de moneda en mayor cantidad que la permitida, pero no deja de ser más que una crítica. En segundo lugar, cuando habla de fabricación o emisión, está hablando de billetes de banco o cualesquiera títulos, cédula o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada, así dice el precepto legal. Estos objetos que la ley penal custodia son los emitidos por la nación en razón de una autorización legal y en donde ella se erige en deudora. Lo que se debe infringir entonces es el peso, el título o cantidad determinados por la ley que regula la emisión monetaria o de valores, pero si se trata de una emisión no dispuesta por la ley, el agente puede incurrir en la falsificación del artículo 282, pero no en la emisión ilegal establecida en este precepto legal. En cuanto a la característica de esta figura, el delito es doloso en razón de que el culpable sabe que emite, fabrica o autoriza moneda de manera ilegal. El error, por supuesto, excluye la culpabilidad, el error del sujeto activo. Si el tercero no reúne alguna de las calidades exigidas para ser autor, podrá cometer el delito de falsificación. Por ejemplo, el impresor que oculta
al fabricante la cantidad que ha impreso con exceso, supongamos. La figura queda consumada cuando se fabrica o cuando jurídicamente se dispone la puesta en circulación o bien se otorga la autorización, por eso hablamos de un delito de pura actividad. La tentativa solo va a ser posible para la hipótesis de fabricar únicamente. Bien, el artículo 288, que regula el delito de falsificación de sellos oficiales y estampillas, el mismo establece, será reprimido con reclusión o prisión de unos 6 años. 1, el que falsificare sellos oficiales, y 2, el que falsificare papel sellado, sellos de correo o telégrafos o cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos. En estos casos, así como en lo de los artículos siguientes, se considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero. Bien, en cuanto al bien jurídico protegido, lo que quiere el legislador es proteger son estos objetos que son ni más ni menos que signos que tienen por finalidad asegurar la veracidad de cosas sobre las cuales se los coloca o dar fe de esa materialización o de la materialización de un acto jurídico específico. En consecuencia, se sanciona toda falsificación como uso indebido de signos auténticos o falsificados. Los delitos previstos en esta instancia o en este título o capítulo lesionan la objetividad jurídica, esto es, la fe pública, falseando los signos de autenticidad e identificación otorgados por el Estado o bien por particulares por exigencia del Estado. Lo que comprende el precepto legal básicamente castiga dos acciones, como bien señalará al enunciar este dispositivo legal. En primer lugar, falsificar los objetos al que alude la ley y en segundo lugar, imprimir fraudulentamente el sello verdadero. Es decir, el delito se consuma cuando sucede la pertinente falsificación o, en el caso de impresión fraudulenta de sello verdadero, cuando se estampa el mismo. La tentativa es posible y cuando el código alude a falsificación es la misma acción que la de falsificar moneda. Es decir, se sanciona toda creación imitativa e idónea del sello verdadero. ¿Sí? Aunque cabe aclarar que el artículo no cubre típicamente la conducta de alterar el sello. En cuanto al inciso primero, entonces, el precepto legal alude a que los sellos oficiales son los empleados en diferentes documentos para autenticar el ejercicio de actividades estatales, sea nacional, provincial o municipal, o para cualquiera de los tres poderes. En estas hipótesis, la consumación se cristaliza cuando se concluyó con la creación imitativa del instrumento sellador verdadero, de manera que puede ser utilizado falsamente en cualquier momento. No se requiere su efectivo uso, porque se trata de una figura o de un delito de peligro abstracto. La imitación ilícita no debe ser perfecta, basta con que exista la posibilidad cierta de inducir error, por ejemplo, que sea idónea, y se trata de un delito doloso que admite la tentativa. En el segundo inciso, los sellos de correo o telégrafo son las estampillas que emite el Estado en cualquiera de sus tres poderes, como constancias de pago, de franqueo de la correspondencia. En este caso están excluidas las estampillas de correos privados. Se castiga la misma acción típica que el inciso primero, solo difieren los objetos. El papel sellado y demás efectos timbrados son los objetos emitidos por el Estado, sea nacional, provincial o municipal, que sirven como comprobante de pago de algún tributo o tasa. También los que se emplean para actuar en sede judicial o administrativa quedan incluidos. El timbrado entonces no deja de ser un sello impreso que le concede a algo un valor determinado. Es un delito que exige dolo directo, es de una figura de peligro abstracto, es de pura actividad que se consuma con la creación imitativa de estos impresos. Basta con la imitación de una única pieza, no requiriéndose su utilización para su consumación. Se admite la tentativa, por supuesto. Y en cuanto a los sujetos activos de los incisos 1 y 2 del artículo
de este artículo o del artículo 288 pueden ser cualquier persona, aunque si se trata de un funcionario público, en los términos del artículo 77 del Código Penal, que actúa de manera abusiva en su puesto, se le aplica como pena complementaria la que vamos a ver en el artículo 291 del Código Penal. Y el último párrafo de este precepto legal, de este artículo 288, la ley lo que hace es equiparar la impresión del sello falsificado a la impresión fraudulenta del sello verdadero, en las hipótesis de los artículos 288, inciso 2, ¿sí? Y del 289, inciso 1 y 2 del Código Penal, pudiéndolas ocasionar quien ostenta el uso legal del sello o por quien no posee dicha autorización. En cualquiera de las dos circunstancias se puede consumar el delito. Es un supuesto de falsificación, la ilegítima impresión del sello auténtico, ¿sí? Se trata de una verdadera falsificación. La misma se materializa cuando se hace uso del sello en los casos no autorizados legalmente para hacerlo. Importa, por cierto, o en este sentido un engaño, la impresión fraudulenta del sello verdadero, equiparada a la falsificación por el último párrafo de este artículo 288, consiste básicamente en el uso del sello en los casos en que no corresponda, sea porque el acto es realizado por persona no facultada para ello, o sea por quien lo ejecuta, quien está autorizado para su uso, lo aplica fuera de los casos en que legalmente corresponde. Es un delito de dolo directo que requiere conciencia del autor en cuanto a que no corresponde en el caso aplicar el sello, es decir, el hecho de la conciencia del autor de que no corresponde, en ese caso concreto, aplicar el sello. Bien, el artículo 289, el delito de falsificación de marcas y contraseñas, el mismo establece, será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años. 1. El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usada o legalmente requerida para constatar pesas o medidas, identificar cualquier objeto, certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicares a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados. 2. El que falsificare billetes de empresas públicas de transporte. 3. El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley. Entonces, ¿de qué se nutre este precepto legal? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Pues bien, el artículo castiga en la totalidad de sus incisos, de estos 3 incisos, básicamente la acción de falsificar. Es decir, lo que difiere en las 3 modalidades delictivas en realidad es el objeto falsificado, ¿sí? Pero en la totalidad la acción es falsificar. El motivo del amparo legal es proteger la veracidad de las marcas, las contraseñas y todo lo que enumera el precepto legal, o de sus imposiciones, porque también se desea custodiar el regular desempeño de todo tráfico comercial. En el inciso primero se reprimen 2 cosas. En primer lugar, dice el que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas. Esto es toda señal, grafía, inicial, dibujos que se inserta sobre una cosa que se usa oficialmente o que legalmente es solicitada para constatar pesa, medidas o bien individualizar un objeto o autenticar su calidad, cantidad o contenido. Es decir, la falsificación debe cristalizarse en forma imitativa del signo verdadero sobre la cosa que hay que contrastar, individualizar o certificar. Es decir, cuando la ley alude a la frase oficialmente usada, apunta a que esa gama de elementos sean empleados por un funcionario público competente. Y cuando se habla de legalmente requeridas, importa a que una ley, reglamento o decreto, que puede provenir del Estado nacional, provincial o municipal, obligue para un específico acto jurídico a individuos particulares a colocar los mencionados objetos con tales propósitos. En segundo lugar, este inciso primero reprime al que las aplicare de manera fraudulenta a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados, vale decir, certificando o autenticando una pesa o medida o la calidad, cantidad o contenido de una cosa que realmente no tiene las mencionadas características, por ejemplo, poner la marca de seda natural entera de otra calidad. Deben tratarse de actos
que guarden cierta relación con la posibilidad de engañar, en el sentido de que las marcas deben ser aplicadas a un objeto semejante. La referida aplicación, para ser típica, debe ser idónea, esto es, tener la capacidad para engañar a terceros. Este inciso, que admite tentativa, se consuma cuando se cristalizan las acciones típicas, esto es, falsificar o aplicar, para lo cual no se requiere ningún otro resultado extra. Se trata de una figura dolosa en la que el sujeto activo pueden ser cualquier persona. Y bien, lo que se castiga luego en el segundo inciso, aquí lo que se falsifica es un billete de empresa pública de transporte, sea de personas o cosas. También aquel no deja de custodiar toda impresión vinculada a empresas de carácter estatal, por ejemplo un bol, una tarjeta, un boleto de tren, de colectivo, de avión, quedando excluidas las empresas privadas y las públicas extranjeras. ¿Sí? Esto en razón de que la ley no emplea la frase empresas de transporte público. Por esta razón quedan excluidas entonces las empresas privadas y las públicas extranjeras. La maniobra debe consistir en hacer en todo o en parte un billete falso o en adulterar uno verdadero. Billete es todo instrumento gráfico que autoriza a viajar o a transportar equipaje en un viaje personal. Sujeto activo puede ser cualquier persona. La figura admite tentativa y se consuma cuando se falsifica el billete, no requiriéndose ningún otro resultado extra. Si el autor falsifica el billete y luego con su uso defrauda a la empresa, pues existiría un concurso material de delitos con el establecido en el artículo 172 del Código Penal, que es la estafa simple. El comportamiento reprochable del último inciso tercero, lo que se reprime es una falsificación y toda alteración o supresión que recaiga sobre la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley. De este modo, los números deben ser colocados por autoridad competente y en virtud de una norma, ¿sí? Y en virtud, o sea, deben ser colocados por la autoridad competente y en virtud de una norma, es decir, ingresa también en el término un decreto, una ordenanza, ¿sí? Y el número que desea custodiar el legislador es siempre aquel que genere un signo de autenticidad y que está insertado en un registro de carácter público. Por ejemplo, sobre las armas de fuego, automotores, embarcaciones y aeronaves tienen una identificación, digamos, un número, ¿no? Se trata de un delito doloso que se consuma cuando se materializan las acciones típicas y no se requiere, al igual que el resto de los anteriores, inciso, ningún otro resultado extra. Sujeto activo puede ser cualquier persona, la tentativa es factible, al igual que la participación criminal. El artículo 290, que regula el delito de restauración, uso y tráfico de sellos, timbres, marcas y contraseñas inutilizadas, establece: será reprimido con prisión de 15 días a un año el que hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas a que se refieren los artículos anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido utilizado para el objeto de su expedición. El que a sabienda usar, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, etcétera, inutilizados, será reprimido con multa de 650 a 12.500 pesos. Bien, lo que reprime el primer párrafo, se prevé una especial forma de falsificar. La conducta punible entonces es hacer desaparecer, es decir, suprimir, borrar definitivamente del sello, timbre, marca, contraseña a que se refieren los artículos anteriores el signo que indique que ya han sido utilizados o de que ya han sido inutilizados. Es decir, la consumación se produce cuando está finalizada la acción de restauración, esto es, con la remoción del signo inutilizador. El objetivo es volver a emplearse, aunque la ley no pide tal cosa, pero el objetivo, la finalidad es volver a emplearse precisamente ese sello, ese timbre, para darle la utilidad que tenía al principio. Y en este caso puntual, en realidad no requiere su uso, sino simplemente volver, que sea, el objetivo es volver a emplearse.
Cualquier medio es válido, por ejemplo, lavado, o sea, lavándolo, rellenando las perforaciones, lo que fuere, para poder restablecer su utilización. La falsedad de esta figura se limita únicamente a esa acción de renovar. Cualquier otro cambio implicará la falsificación común del artículo 188, inciso segundo del Código Penal. Se trata de un delito de dolo directo. El sujeto activo puede ser cualquier persona, siempre que tenga el ánimo subjetivo requerido por la figura típica y la tentativa no es factible. En el segundo párrafo, lo que se castiga básicamente es en usar o hacer usar por otro o poner en venta aquellos sellos timbres ya restaurados, esto es, signos de inutilización que se han removido por acción de un tercero. Se trata de un delito de dolo directo, la ley dice a sabiendas, allí el autor debe saber que el sello timbre ha sido restaurado y dirigir su voluntad a usar o hacer usar a un tercero el objeto restaurado, o bien poner en venta estos objetos, siendo indiferente en definitiva que haya adquirido el objeto de buena fe por parte del sujeto activo. Si es que al instante de ejecutar su comportamiento ilícito tenía el conocimiento de la restauración materializada. Esto es lo importante. La infracción queda consumada al usarse o ponerse en venta el sello, timbre y otros que enumera la ley, ya restaurado y sin que sea necesaria la obtención de los fines perseguidos con tal acción. Por ejemplo, que la pieza postal a la que se adhiere la estampilla restaurada llegue a destino. Tampoco es indispensable en esta tercera hipótesis que efectivamente se produzca la venta, pues el delito se va a agotar con su solo ofrecimiento. En este sentido, podemos decir que la tentativa es de difícil concreción, por esta razón, y sujeto activo pueden ser cualquier persona. El artículo 291 del Código Penal establece o regula la punibilidad de los funcionarios públicos. El mismo reza: cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores fuere funcionario público, cometer el hecho abusando de su cargo, sufrirá además inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. Bien, lo que hace esta disposición es agravar la pena, es decir, se le suma una inhabilitación absoluta de los delitos comprendidos, de los que hemos estado mencionando hasta aquí, para las hipótesis de que el sujeto activo fuese un funcionario público, siempre recordando en los términos del artículo 77 del Código Penal, pero además hace falta que éste cometa el hecho abusando de su cargo. Es decir, lo que va a acontecer cuando se aparta en modo patente de sus facultades legales concedidas, sea que aproveche las facilidades o la oportunidad que le brinda el puesto que ostenta. Es decir, la sola condición de ser funcionario por sí misma no es suficiente para que proceda la pena de inhabilitación, sino que es necesario que el sujeto activo se valga de ese cargo que ocupa, es decir, aunque sea extraño a las funciones específicas que se encuentra ejerciendo, éstas le proporcionen la ocasión de poder cometer el delito, como por ejemplo el oficial de policía que, encontrándose de servicio en un banco, cubriendo funciones de vigilancia, realiza una impresión fraudulenta de un sello verdadero. Bien, hasta aquí el artículo 291. Y por último, para culminar con esta clase número 10, vamos a hablar del delito de falsificación material. El mismo está reprimido en el artículo 292 del Código Penal, que establece: el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, si se tratare de un instrumento público, y con prisión de 6 meses a 2 años si se tratare de un instrumento privado. Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años, esto dice el segundo párrafo, y el tercer párrafo del 292 establece que para los efectos del párrafo anterior, es decir, del párrafo segundo, están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas aquellos
que a tal fin se dieren a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento. Como consideración general de este precepto legal, como así también el bien jurídico protegido, en materia de falsificación de documentos debe mencionarse que la maniobra puede ser material, esto es en función de este artículo 292, ideológica, como vamos a ver en el artículo siguiente, el delito de falsedad ideológica, el 293, o impropia, que está regulado en el artículo 294 del Código Penal. Lo primero entonces se va a dar cuando se imita su forma tendiente a exhibirlo como verdadero. Lo segundo se va a dar o va a operar cuando la forma del instrumento en sí es auténtica, pero lo falso es el contenido, es lo que reza, o lo que es lo mismo cuando se inserta o se hace insertar en un documento materialmente auténtico afirmaciones falsas, de ahí la falsedad ideológica del instrumento. Y lo último se cristaliza cuando se elimina la verdad expresada en el documento, sea a través de una supresión o bien una destrucción de afirmaciones que son verdaderas. Entonces, lo que se protege es la veracidad de las declaraciones documentadas en una doble dimensión, según sean los documentos públicos o privados. En los primeros lo que se protege es la fe, es decir, la confianza del público en las constataciones documentadas por el oficial público. En los segundos, eh, eh, lo que se protege viene a ser la fe o la confianza del público en la atribución de una declaración a una determinada persona. También se custodia a la fe pública, stricto sensu, como validez jurídica o autenticidad oficialmente garantizada por el Estado. Y por otra parte, la confianza de la generalidad de las personas sobre ciertos actos u objetos cuya autenticidad y veracidad es necesario preservar por la función social que deben desempeñar. El alcance entonces del término documento, por documento, objeto que es el objeto material de estos delitos, debe entenderse cualquier escrito que está inserto en un medio idóneo y que es obra de una persona determinada, el que contiene una manifestación o declaración de voluntad o una atestación de verdad dirigida a motivar o abandonar un reclamo de tipo jurídico o viene a demostrar un acontecimiento jurídico importante, sea fruto de una relación procesal u otra manera de vinculación jurídica. Los documentos son aquellos entonces nominados como instrumentos públicos e instrumentos particulares, firmados o no, y que se encuentran normados en los artículos 284 al 319 del Código Civil y Comercial de la Nación. Con la sanción de la Ley 26388 se introdujo al artículo 77 del Código Penal un concepto que dice: el término documento comprende toda representación de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Como podemos apreciar, se ha recogido una definición amplia del término del concepto documento a los efectos penales, los cuales comprensivo tanto de un soporte escrito, es decir, en papel, como digital, electrónico, etc. Como así cualquier otro que nos suministre la tecnología, que nos pueda suministrar la tecnología a un futuro. Entonces, los condimentos que debe poseer el documento: en primer lugar, la escritura debe ser legible, pues a través de ella es cuando se cristaliza una manifestación de voluntad, que es justamente lo que le da contenido, ¿sí? Este contenido debe poseer una significación jurídica capaz de producir efectos o consecuencias de esa índole. Por lo tanto, todo documento debe contener un tenor, que es la expresión del pensamiento de alguien, atestar o una atestación de verdad sobre la ocurrencia de un hecho determinado. En segundo lugar, la firma manuscrita debe ser de su autor, es decir, el que otorga el acto. No debe ser, en definitiva, un documento anónimo. Por otro lado, como tercer condimento que debe poseer el documento, es la posibilidad de ocasionar un perjuicio.
En este sentido puede ser de cualquier naturaleza, sea económica, moral, basta con su existencia posible y que pueda o no suceder, eso no importa. Lo que sí que sea una existencia posible. Bien, en cuanto a instrumentos públicos, instrumentos privados, para nuestro derecho los términos documentos e instrumento son empleados como sinónimo, ¿sí? Así tenemos instrumento público, son aquellos regulados, podemos decir, en el artículo 289 del Código Civil y Comercial, donde establece, ¿sí?, cuáles son los instrumentos de carácter público. Además deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 290 del mismo Código Civil y Comercial de la Nación. Los documentos públicos extranjeros extendidos fuera de nuestro país tienen valor de tal en la prueba del nacimiento o la muerte, conforme al artículo 97 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y en cuanto a los instrumentos privados, en este punto el Código Civil y Comercial de la Nación ha innovado, puesto que en el artículo 286 establece que los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llamarán instrumentos privados, y si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito, entonces no firmado, entre otros los, podemos enumerar los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos, y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de las palabras y de la información. Es decir, de esta forma se consagra la libertad de forma, con o sin firma. Se dice que el concepto de instrumento privado es residual en el sentido de que todo documento que no llene la característica de público pasa a ser privado, por lo que el tipo además debe extenderse a los supuestos de instrumentos privados no firmados. Esto por disposición del Código Civil y Comercial de la Nación, como bien le he mencionado. En cuanto a la conducta punible, este artículo 292, como bien hemos señalado, contempla el delito de falsedad material y posee 3 párrafos. A saber, el primer párrafo, la falsedad, allí la falsedad debe recaer sobre los signos auténticos de un documento, en sus componentes específicos, por ejemplo, la firma, el texto. Al hacer en todo, dice el precepto legal, o en parte un documento falso, esto es una imitación idónea, total, por ejemplo, crea todo de la nada, es decir, o puede ser también parcial, agrega o rellena en el texto auténticamente verdadero una manifestación que es falsa. Hacer entonces en todo o en parte un documento falso, dice los signos de veracidad de un documento auténtico. Y en segundo lugar habla de adulterar un documento verdadero. Aquí el responsable lo que hace es modificar, alterar o sustituir, suprimir o cambiar el contenido de un instrumento verdadero. Por ejemplo, le cambia la fecha o una cantidad, de modo tal que su auténtico tenor va a ser reemplazado por otro que es falso o atribuyéndosele a personas diferentes de quien lo ha expresado. La pena es mayor si recae en un documento público. Ambas deben provocar la posibilidad de causar un perjuicio de índole que puede ser económico, político. Esto importa a que pueda suceder, esto es lo importante. La disposición requiere de un dolo directo, el sujeto activo puede ser cualquier persona e incluso el mismo sujeto de aquel documento auténtico, mientras que sujeto pasivo también puede ser cualquier individuo. La participación criminal es posible y en los casos de instrumentos públicos la consumación se da cuando se lleva a cabo la acción típica, no requiriéndose su uso. En cambio, para los documentos privados sí hace falta esta conducta para que el delito quede perfeccionado. Y para la mayoría de la doctrina la tentativa no es posible. En el segundo párrafo dice, se establece básicamente un agravante de la pena para el caso de que el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas, como por ejemplo un documento nacional de identidad, o así para la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores. En lo que hace al dominio ingresa todo instrumento otorgado por el Registro Nacional del Automotor y gobiernos provinciales, por ejemplo el título automotor. En cuanto a la habilitación para circular, entra la llamada
cédula verde o azul, que es la que también expide el Registro Nacional de Automotor. Y por último, en su tercer párrafo, se dispone que para los efectos del párrafo segundo están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas que posean carácter definitivo o provisorio, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las Fuerzas Armadas, llámese Ejército, Marina, Aeronáutica, de seguridad, como ser Gendarmería, Prefectura, policiales, federales o provinciales, o penitenciarias, también nacional o provincial. También equipara las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, sea federal o provincial, las libretas cívicas o de enrolamiento, que son las otorgadas por el Registro Nacional de las Personas, aunque ya están en desuso, como así también enumera los pasaportes concedidos por el Estado, antiguamente lo realizaba la Policía Federal Argentina, así como también los certificados de parte de nacimientos otorgados por los gobiernos nacionales y provinciales a través de constancias expedidas por los médicos o parteras que asistieron a la madre del niño en el momento del alumbramiento. Hay disputa en doctrina acerca de si las licencias de conducir ingresan en la qualificante o no ingresa. Bien, bueno, hasta aquí damos por concluida esta clase número 10, programada para el día 10 de junio del corriente año.